Bienvenidos a nuestro canal. Hoy seguiremos construyendo curvas de valoración. Bien, ahora vamos a trabajar con la construcción de una curva, pero en este caso uno de los dos compuestos va a ser débil, o sea, una base débil, en este caso el amoníaco, con una disolución de ácido clorhídrico que es un ácido fuerte. Ambas sustancias están al 0,1 molar. Y aquí en este caso sí me dicen cuáles son los volúmenes de valorante añadidos, 0, 10, 25 y 35. Entonces representemos, ¿qué tenemos? En la bureta tendremos el ácido clorhídrico y en la fiola tendremos la solución de amoníaco, ambas al 0,1 molar. En estos casos la molaridad también es igual a la normalidad, porque cuando hacemos la disociación los equivalentes transferidos para el ácido es 1 y el del amoníaco también es 1. Ok, comencemos en el punto inicial donde no se ha agregado nada de ácido clorhídrico y tengo lista también la tabla para ir anotando los valores y la zona para realizar la gráfica. Veamos qué tenemos al principio. Tenemos la disociación del amoníaco, que es parcial porque presenta un equilibrio. Se disocian ion amonio y el ion hidroxilo. Entonces hacemos la disociación al inicio, cambio en el equilibrio, como se los había ya mostrado anteriormente en el tema anterior. Partimos de que el amoníaco existe o se encuentra en 0,1 molar, no hay nada de los iones. En el cambio se descompone un poco, se disocia un poco del amoníaco para producir ion amonio y ion hidroxilo. La estequiometría es 1 a 1. Ahora vamos a ver qué tenemos en el equilibrio. En el equilibrio tendríamos las concentraciones molares del amoníaco 0,1 menos X, en amonio X y el ion hidroxilo X. Aquí vamos a trabajar con las constantes de basicidad, K sub B o K sub A, dependiendo del caso. En este caso es una base, por lo tanto es K sub B. Planteo la constante de equilibrio, que es la concentración molares de los productos sobre la concentración molar de los reactivos, que no se considera el agua porque es un solvente puro. Hacerlo de dos maneras. Aquí, como normalmente lo veníamos haciendo, sustituyendo las concentraciones al equilibrio, x por x entre 0,1 menos x, x al cuadrado sobre 0,1 menos x. K sub B es un valor tabulado. Si el ejercicio no lo da, lo buscamos en unas tablas de constantes de equilibrio de acidez y de basicidad. Para este equilibrio es 1,8 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿qué me queda? Despejar la X. Entonces hacemos la aproximación de que 0,1 es muy grande con respecto al valor de X. Por lo tanto, esa X del denominador es despreciable. Podemos plantear entonces la ecuación solo en función de X al cuadrado. 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a X al cuadrado entre 0,1. Y despejo mi X, que va a ser la raíz de 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,1. Y calculo esa raíz. La raíz me dio 1,342 por 10 a la menos 10, por 10 a la menos 3. Ok, entonces ¿quién es X? Es la concentración de iones hidroxilo y es la concentración de iones amonio, ¿sí? ¿Qué nos interesa aquí? Calcular el pH. Pero como tenemos iones hidroxilo, vamos a poder calcular el pOH. Recuerden que el pOH es igual a menos el logaritmo de los iones OH. Sustituimos ahí el valor de X. pOH va a ser igual a menos el logaritmo de 1,342 por 10 a la menos 3. 2,870. Ahora el pH va a ser 14 menos 2,87 como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y tenemos entonces que el primer pH es básico. Hoy tiene sentido, ¿por qué? Porque no he agregado nada de ácido, o sea que no se ha neutralizado. El primer pH tiene que estar a juro por encima de 7. Y el segundo también porque, bueno, en este caso no lo sabemos porque no hemos calculado el punto de equivalencia y en este caso no es tan fácil porque los dos no son ácidos fuertes, o sea, se va a plantear un equilibrio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos van dando los pH para ver dónde tengo el punto de equivalencia. En el punto 2 hemos añadido, me indica que se han añadido 10 mililitros de ácido clorhídrico. Ahora sí va a haber una reacción, una interacción entre las dos sustancias. Yo tengo amoníaco más ácido clorhídrico, me produce cloruro de amonio, ¿sí? Un compuesto de adición. Aquí no es como la otra que produce sal más agua, en este caso estamos hablando de una base orgánica. Pero ese cloruro de amonio es una sal que se disocia fuerte y él se puede disociar a su vez en iones amonio y en iones cloruro, por lo tanto debo tener en cuenta todo eso. El número de moles de ácido clorhídrico agregado va a ser su volumen en litros por su concentración molar, que es 0,1.
¿sí? En este caso ambos son 0,1 molar. Aquí tendríamos los moles añadidos de ácido clorhídrico. Aquí el ácido clorhídrico es el limitante. ¿Por qué? Porque todavía se supone que deberíamos tener amoníaco. Todavía estamos antes del punto de equilibrio. Yo estoy asumiendo eso. De todas maneras, en los cálculos nos los van a demostrar. 1 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. Por cada 1 mol de ácido clorhídrico reacciona 1 mol de amoníaco según la reacción. Vean que está balanceada. Y por lo tanto, por cada mol de ácido clorhídrico se produce también la misma cantidad, los mismos moles de cloruro de amonio. Entonces aquí es la misma cantidad. Vamos a ver, aquí sería 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 moles de amoníaco, pero también es 1 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de amonio si lo necesitaran calcular. Porque es la misma estequiometría, el mismo factor estequiométrico. Ok, entonces estos son los moles de amoníaco que reaccionan. Vamos a calcular cuántos moles de amoníaco quedan, porque tengo que calcular en función de los iniciales, le resto los que reaccionan y puedo obtener los moles de amoníaco que quedan. Yo estoy asumiendo que está en exceso todavía. Ok, los moles iniciales son los 25 mililitros llevados a litro por la concentración molar, que es 0,1 mol por litro. Aquí me va a dar 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3 moles. Y vemos que 2,5 es mayor que 1 por 10 a la menos 3. Entonces sí estamos en lo correcto, estamos en exceso todavía. O sea que el pH me debe dar básico porque tengo amoníaco en exceso. 2,5 por 10 a la menos 3 menos 1 por 10 a la menos 3 es 1,5 por 10 a la menos 3. Recuerden que de todos los iones que voy a utilizar después o todos los valores que voy a utilizar después, debo calcularle la molaridad, porque las relaciones de las constantes de equilibrio es con concentraciones molares. Ok, entonces tenemos los moles iniciales, los moles que reaccionan y los moles en exceso. Tenemos también 1 por 10 a la menos 3 moles de amonio. ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo la sal, que es cloruro de amonio, y a su vez esa sal se va a disociar en iones cloruro y en iones amonio. Simplemente es para que guarden esto que les estoy explicando aquí, porque lo vamos a necesitar más adelante cuando estemos calculando las concentraciones en el planteamiento del equilibrio, ¿sí? Ok, fíjense que esto es largo, así que vamos haciendo todo paso por paso. Continuamos, seguimos en el punto 2, todavía nos faltan cositas por calcular. Vamos a calcular la concentración de amoníaco que quedó, que es 1,5 por 10 a la menos 3 entre el volumen total. El volumen total es 0,035 litros. Tenemos que es 0,043 molar la concentración de amoníaco. Bien, entonces ahora tenemos que calcular también la concentración de iones amonio. Recuerden que les dije que era 1 por 10 a la menos 3 sobre el mismo volumen, que es 0,035 litros, porque es el total. 0,035 litros, vamos a ver cuánto da esta concentración. 0,0286 molar. Bien, hice todo este cálculo para poder plantear el equilibrio. Recuerden que se plantea en concentraciones molares. Amoníaco más agua, que es la que está en exceso, produce iones amonio más iones hidroxilo. Estamos trabajando primero con el amoníaco, pero aquí vamos a tener un ion común, y por eso es que hice el cálculo de las concentraciones. ¿Por qué? Porque aquí voy a trabajar con el amoníaco que quedó en exceso y el amonio que se formó. Entonces, al inicio, que tengo en esta sección, tengo el amoníaco que está en exceso, que ya calculé la concentración molar, que es 0,043. No tengo hidroxilos, pero sí tengo amonio. El amonio es ¿cuál? 0,0286, por eso lo calculé antes. No hay nada de hidroxilo y planteamos el cambio. Se disocia un poco de ese amoníaco, se produce un poco más de iones amonio y se producen iones hidroxilo. Al final hago la sumatoria en el equilibrio y me queda 0,043 menos X de amoníaco, 0,0286 más X de amonio y X de hidroxilo. Aquí vamos a tratar de hacerlo de otra manera, para que vean que también se puede hacer así. De todas maneras, la expresión de la constante de basicidad es la concentración molar de los iones de amonio
por la concentración molar de los iones hidroxilo sobre la concentración molar de amoníaco. Ok, entonces podemos hacerlo aquí utilizando la constante de disociación del agua, de la disociación del agua, que es KW. Aquí vamos a utilizarlo así, para que vean que también algunas personas lo pueden hacer de esa manera. Bueno, lo cierto es que de acá yo puedo despejar la concentración de hidroxilo, que va a ser K sub B, que es el mismo valor que utilizamos la vez anterior, que es amoníaco, por la concentración de molar de amoníaco sobre la concentración molar de iones amonio. Estoy despejando la concentración molar de iones hidroxilo. Vamos a sustituir, esto es 1,8 por 10 a la menos 5. Esto me va a dar un número porque tengo todos los valores. De amoníaco es 0,043 menos X. Sí, cierto, estamos en el equilibrio. Y la otra es 0,0286 más X. Pero en este caso vamos a hacer la misma aproximación. Vamos a decir que en el caso del amoníaco 0,043 es más grande que la X, que se puede despreciar la X. Igual en el caso del amonio 0,0286 es tan grande, mucho más que X, que las puedo despreciar. O sea, son insignificantes esas X al lado de esas concentraciones, quedándome todo expresado en función de números que yo puedo calcular de forma más rápida. Entonces voy a eliminar las X y vamos a simplemente dejar planteado en función de números. ¿Qué les había comentado? Que lo voy a hacer diferente. No voy a calcular el pOH, sino lo voy a hacer a través de KW. ¿Sí? ¿Por qué? Porque KW, recuerden que surge a partir de la reacción de autoionización del agua, que se expresa o que permite expresar la concentración molar de iones molar de los protones de ácido. 1 por 10 a la menos 14, y teniendo una de las dos concentraciones puedo despejar la otra. Como aquí ya yo tengo la concentración de OH, puedo despejar la de protones. Por lo tanto, despejemos la de protones, que sería 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de OH. Calculemos esa concentración de protones, la concentración H más, para calcular directamente el pH. Y esto lo estoy haciendo para calcular directamente el pH en vez de calcular el pOH como la vez anterior, que calculaba el pOH y decía 14 menos pOH es igual a pH. Pero acá yo no he calculado el OH. Sí, bueno, simplemente sacar la cuenta en la calculadora. Ahorita lo hacemos rapidito. Entonces esto va a ser H más 1 por 10 a la menos 14 sobre la cantidad que me dé la concentración de OH, que ya la tengo aquí arriba planteada. Entonces voy a hacer el cálculo: 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,043 entre 0,0286. Vamos a ver cuánto me da esto. Bien, 2,7 por 10 a la menos 5. Entonces 1 por 10 a la menos 14 entre 2,7 por 10 a la menos 5. Simplemente ahí había pasado por alto hacer el cálculo. Esto me va a dar un número, que es la concentración, y directamente de ahí vamos a calcular el pH. pH menos logaritmo de la concentración que me está dando acá, de 3,7 por 10 a la menos 10. Como está en exceso, el pH me debería dar todavía por encima de 7, ¿no? Porque está en exceso todavía el amoníaco. Vamos acá rápidamente. pH menos el logaritmo, voy a sacar la cuenta. 3,7 por 10 a la menos 10. Ok, este pH es 9,43, está todavía por encima de 7. Vamos al tercer punto que nos indica el ejercicio, que es a los 25 mililitros. Faltan 2 puntos, 25 mililitros y 35 mililitros. Ok, entonces vamos al punto de haber agregado 25 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces esto es 0,025 litros y con la molaridad podemos calcular el número de moles de ácido clorhídrico que se están añadiendo. Y ya sabemos cuántos son los moles iniciales de amoníaco porque lo calculamos en la sección anterior. Acuérdense que pueden ahorrarse pasos analizando bien el ejercicio. El número de moles es el volumen por
la molaridad. ¿Cuál era la molaridad? 0,1 molar, sí. Ok, entonces esto me va a dar 2,5 por 10 a la menos 3 o 0,0025 moles. Y los moles iniciales de amoníaco, vamos a ver, ya lo habíamos calculado, pero sí creo que era esa misma cantidad. De todas maneras vamos a verificar. Sí, porque la concentración es 0,1 molar, 25 mililitros. Y cuando yo llevo eso a litros y lo multiplico por la concentración, pues sí tengo los... Lo voy a hacer de todas maneras acá, pero ya eso lo habíamos hecho. Entonces quiere decir que sí estamos en el punto de equivalencia, porque la reacción es 1 a 1 y la misma cantidad de ácido clorhídrico está reaccionando con la misma cantidad de amoníaco. Entonces tenemos la fórmula química. Me produce fluoruro de amonio. Esas dos sustancias, la reacción de esas dos sustancias. Pero como les comenté, el cloruro de amonio se disocia por completo en iones amonio y iones cloruro. Pero de ahí no tengo nada que me aporte ni H ni OH. Por lo tanto, lo que me va a aportar tanto sea bien sea el ion, el protón H+ o el hidroxilo, tiene que ser la disociación continua del amonio. Sí, es lo que ocurre en este punto. Por eso aquí el pH no me va a dar 7, porque hay alguna sustancia que está quedando en equilibrio, en este caso es el amonio. A pesar de que se consumió por completo el amoníaco con el ácido clorhídrico, queda el amonio en solución, que a su vez se disocia en amoníaco. Y aquí se me genera un protón ácido, que era el que tenía el amonio, que lo suelta en solución. Y vamos a calcular directamente el pH. Entonces al inicio tengo 0,05 de ion amonio menos X, tengo X que se produce amoníaco y el ion ácido. ¿Cómo supe que la concentración era 0,05? Porque ese cálculo lo hice previamente, pero no lo había escrito. Bien, entonces planteo el equilibrio. Entonces aquí es con K sub A. ¿Por qué? Porque el amonio se está comportando como ácido. Recuerden que se los acabo de mencionar. Es la constante de H+ o H3 o más, cualquiera de las dos maneras lo pueden escribir, por la concentración molar del amoníaco sobre la concentración de iones amonio, que ya estábamos calculado, pero en el equilibrio es 0,05 menos X. Entonces acá va a ser X al cuadrado, X por X, sobre 0,05 menos X, ¿sí? Esto es 5,56 por 10 a la menos 10, que es un valor conocido, recuerden. Y simplemente lo que hacemos es despejar a la X. Aquí no es necesario usar KW ni nada de eso, porque vamos a obtener directamente el pH. Al despejar X vamos a tener la concentración de H+ o H3 o más. El pH es el menos el logaritmo de 5,27 por 10 a la menos 6. No profundicé mucho en el cálculo detallado de la X, porque la idea es que me alcance el tiempo de la explicación del video. Ustedes tienen que comprobarlo. Aquí ya estamos obteniendo un pH ácido. Estamos en el punto de equivalencia, pero no fue un pH neutro, porque se consumió toda la base con el ácido, pero quedó un ion que me genera un equilibrio, y ese equilibrio es el que me está haciendo cambiar el pH. Ese ion en equilibrio es el que me está haciendo cambiar el pH. Por lo tanto, no debería estar el pH igual a 7. Ya en el punto final lo que tenemos es un exceso de ácido clorhídrico, porque ya se consumió todo el amoníaco. ¿Cuánto es el exceso? Miren, una manera fácil de calcular es lo que estoy agregando en ese punto, que son los 35 mililitros, menos el volumen que se gastó en el punto de equivalencia, que fueron 25 mililitros. Por lo tanto, el exceso son 10 ml de ácido clorhídrico.
En esos 10 mililitros están contenidos los moles de ácido clorhídrico en exceso. Entonces calculo directamente con esos 10 moles, los llevo a litros. Vamos a llevarlo aquí rápidamente para hacerlo todo en una sola ecuación. Y después de eso lo multiplico por su molaridad para obtener directamente los moles. Mol sobre litro. Fíjense cómo son de útiles los factores unitarios de conversión. Ustedes lo pueden hacer por regla de 3 como ustedes quieran, pero así es más rápido. 1 por 10 a la menos 3 moles. Entonces esos son los moles en exceso, pero tengo que calcular su verdadera concentración, porque ahora esos moles están contenidos en todo el volumen que se ha añadido más el que ya había. Es decir, los 25 mililitros de amoníaco más los 35 más los 35 mililitros de ácido que se están agregando. Lleva que esto me quedó aquí un poco mal. 1 por 10 a la menos 3 moles sobre el volumen total, que es 0,06 litros. Sí, los 25 mililitros más los 35 mililitros. Esto es 0,016 molar. Y calculo directamente el pH como menos el logaritmo de esa concentración. 0,027. Hago el cálculo menos logaritmo 0,0167. 1,78. Bien, ya tenemos los 4 puntos que me dijeron. Esta gráfica quizás va a estar un poquito más complicada de construir porque los números están como muy largos, como muy distanciados. Vamos a ver si logro dar, porque no es. Entonces tenemos pH en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal. Debería obtener algo así, chicos. No se ve muy bien, pero se ve la idea de que estoy comenzando desde un pH básico porque tengo el amoníaco inicialmente en la fiola, y a medida que voy agregando valorante, que es ácido, el pH va disminuyendo, se va poniendo ácido. Se supone que a partir de los 35-40 mililitros esté en un comportamiento asintótico a la curva. Es decir, que el pH va a estar casi llegando a 1 o a 0. Entonces, bueno, hemos terminado con la construcción de este tipo de curvas. La idea es que ustedes más o menos entiendan qué es lo que ocurre entre cada sección y tienen que razonarlo de forma lógica para poder obtener los resultados de pH correctos. Quedo atenta a sus dudas y preguntas en el grupo. No olvides darle like y suscribirte.